Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a tejer con 2 agujas paso a paso estos lindos pantaloncitos. Se pueden tejer con agujas rectas y son para un bebito de 0 a 3 meses. Los hice para que hagan conjunto con la chaquetita que ya les mostré en el canal, la chaquetita Laurel. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar el paso a paso de esa chaquetita y también estén pendientes que la próxima semana les voy a mostrar cómo tejer el gorrito para que puedan completar el conjunto. Ahora, el pantaloncito, como les digo, es para 0 a 3 meses, pero fácilmente se pueden tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses, usando medidas estándar que les voy a dejar en la caja de información. Ahora, para tejer estos pantaloncitos y en realidad todo el conjunto, esta es la lana que yo usé. Es una lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora, si ustedes no tienen lana gruesa número 4, lo que pueden hacer es usar doble hebra de lana para bebé número 3 para más o menos obtener el mismo grosor y les va a salir bien también su pantaloncito. Para la medida de 0 a 3 meses van a necesitar 77 gramos. En la caja de información les voy a dejar el link de la chaquetita y estén pendientes del gorrito. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer estos pantaloncitos yo voy a estar usando estas agujas de 5 milímetros y estoy usando una lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en el paso a paso. El pantaloncito lo estoy haciendo para que haga conjunto con la chaquetita que ya les mostré. Esta que está aquí, esta es la chaquetita Laurel. Es para 0 a 3 meses y muchas de ustedes me comentaron que querían los pantaloncitos para que hagan conjunto. Así es que lo vamos a hacer. Miren, les voy a mostrar cómo vamos a trabajar el pantaloncito. Miren, primero vamos a hacer las piernitas. Vamos a hacer la parte de abajo. Ya tengo aquí una piernita lista, miren. Vamos a hacer esta parte de abajo y luego vamos a tejer aquí 32 vueltas. Déjenme ver, sí, 32 vueltas para esta parte y 6 vueltas para esta parte. Esta va a ser una de las piernitas. Así es que cuando terminemos de hacer esta piernita, vamos a hacer la segunda piernita, igual como se los voy a mostrar aquí con la segunda piernita para mí. Así es que van a ser 2 piezas. Ahora, cuando ya terminemos de hacer las 2 piezas, vamos a unirlas y vamos a agregar puntos en el centro. Ahora esta parte aquí vamos a tejer recto con agujas rectas y luego vamos a coser esta parte cuando ya estén terminados los pantaloncitos y luego vamos a coser aquí entre las piernitas. Así es que más o menos ahí van a tener una idea cómo vamos a trabajar los pantaloncitos. Así es que lo primero que vamos a hacer es hacer las piernitas. Ya hice una de las piernitas, así es que aquí les voy a mostrar exactamente lo que tienen que hacer. Cuando terminen de hacer la primera piernita, van a poner los puntos en espera. Corté el hilo y asegúrense de poner un marcador marcando el frente del pantaloncito. Ya les voy a mostrar aquí. Así es que con la lana que ya les mostré, si ustedes no tienen lana gruesa número 4, lo que pueden hacer es usar doble hebra de lana para bebé número 3. Y van a más o menos tener el grosor de 4 milímetros. Para empezar, yo voy a usar estas agujas circulares, pero ustedes pueden usar agujas rectas. Yo voy a estar usando estas agujas como agujas rectas. Lo primero que necesitamos hacer es medir la lana, así es que aquí voy a enrollar la lana 10 veces. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, tengo para aproximadamente 10 puntos. Lo doblamos una vez, tengo para aproximadamente 20. Lo doblamos una vez, tengo para aproximadamente 30 puntos. Ahora, aquí para la segunda piernita, no lo hice con la primer piernita, vamos a dejar un trozo de lana bien largo para luego coser el entrepiernas que va a quedar abierto cuando terminemos los pantaloncitos. Así es que aquí vamos a dejar unos 50 pulgadas, miren, de lana extra. Así es que vamos a dejar un trozo de lana, así que vamos a soltar eso y aquí vamos a hacer un nudo. Ahora, esta es la lana que medimos y esta aquí viene del ovillo. Vamos a meter la aguja y vamos a montar 30 puntos. Ahí está, tengo 2, 3, 4,
Y ahí está, ya montamos los puntos, tengo 30, aquí al final tengo un trozo de lana para coser el pantaloncito y vamos a hacer un nudo aquí para que no se nos vaya a abrir el primer punto. Así es que vamos a amarrar. Dejamos esta lana pendiente y con la lana principal que viene del ovillo vamos a empezar con la primera vuelta. Para el pantaloncito, la parte de abajo yo lo hice tejiendo 2 puntos derechos, 2 revés. Así es que para hacer esta parte vamos a empezar con un punto derecho. El primer punto y el último son punto de orilla. Así es que voy a tejer el primer punto al derecho y los siguientes 2 puntos los voy a tejer al derecho también. 1, 2. Ahora los siguientes 2 al revés. 1, 2. Los siguientes 2 al derecho y los siguientes 2 al revés. Y así hasta completar esta primera vuelta. Estoy al final, tengo los últimos 3 puntos. Voy a tejer 2 al revés y el último al derecho. Ahí está la primera vuelta, tengo 30 puntos. Vamos a girar. Ahora para la vuelta número 2 voy a deslizar el primer punto sin tejer y voy a tejer 2 puntos derecho, 2 puntos revés, 2 derecho, 2 revés y así hasta completar la segunda vuelta. Estoy al final, estos últimos 3 puntos, tejo 2 puntos al revés y un punto al derecho. Ahí está. Voy a girar para la vuelta número 3, en adelante hasta la vuelta 6, vamos a repetir lo mismo, la vuelta 2. Miren, deslizamos el primer punto sin tejer y luego tejemos 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho y 2 al revés. Y así hasta llegar a los últimos 3 puntos. Tengo los últimos 3 puntos, tejemos 2 revés, un derecho. Aquí está la vuelta 3, estamos al lado derecho, asegúrense de poner un marcador a este lado, miren. Ahora para la vuelta 4, giramos, en la vuelta 4, este es el lado revés, vamos a deslizar el primer punto sin tejer y tejemos 2 derechos, 2 revés, 2 derechos y 2 revés. Y así van a completar la vuelta número 4. Luego para la vuelta número 5 y la vuelta 6 van a repetir lo mismo, la vuelta 3 y la vuelta 4. Continúen, terminemos de hacer estas 6 vueltas y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso.
Terminé de hacer la vuelta número 5 y la vuelta número 6 de la parte de abajo del pantaloncito. Ahora vamos a continuar con el resto de la piernita. Miren, de aquí en adelante lo único que vamos a hacer es tejer todos los puntos al derecho. Vamos a continuar con el punto bobo. Vamos a hacer desde aquí hasta aquí un total de 32 vueltas. Así es que para hacer esto, miren, para hacer la primera vuelta aquí voy a deslizar el primer punto sin tejer, pero solamente para esta primera vuelta. Luego el siguiente punto al derecho y todos los puntos al derecho hasta llegar al último. Aquí voy a terminar. El último punto lo tejí al derecho. Vamos a poner un marcador aquí, marcando el frente del pantaloncito. Me había olvidado hacerlo. Así es que lo vamos a poner a este lado. De aquí en adelante este es el frente y este es el lado revés. Vamos a girar para la vuelta 2 de la piernita. De aquí en adelante vamos a tejer todos los puntos al derecho, incluyendo este primer punto. Miren, así. Este es el lado revés. Ahí está, el último punto también al derecho. Giramos para la vuelta 3. Ya completamos 2 vueltas. Bien se notan aquí, miren. Vamos a continuar haciendo esto hasta tener 32 vueltas desde aquí hasta aquí. Así es que para la vuelta 3 repetimos lo mismo. Tejemos todos los puntos al derecho. Y ahí está. Así van a continuar hasta tener un total de 32 vueltas. Continúen, terminemos de hacer estas 32 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estas 32 vueltas, ya completé la primer piernita, así como está midiendo aproximadamente 12 centímetros y medio, que son más o menos 5 pulgadas. Ahora ustedes van a hacer lo mismo para la segunda piernita, solamente una de las piernitas es que va a tener un trozo de lana aquí largo. Para mí esta es la segunda pieza, así es que por eso fue que dejé este trozo de lana aquí para que podamos coser el pantaloncito entre las piernitas cuando ya terminemos. Así es que aquí está ya la primera pieza. Miren, asegúrense de que estén al lado derecho, porque ahora lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar estos puntos, vamos a agregar 4 puntos en el centro y luego vamos a continuar y tejer esta segunda piernita. Así es que cuando ustedes hagan la primera pieza, que es esta, van a poner los puntos en espera. Bien pueden ponerlos en otras agujas, aunque no sean del mismo tamaño, no importa. También pueden usar agujas de doble punto porque vamos a iniciar justamente aquí donde terminamos o donde cortamos la lana. Así es que vamos a poner las dos piezas así. Primero voy a tejer estos 30 puntos. Aquí voy a continuar con la segunda pieza. Miren, no he cortado el hilo, nada más voy a continuar. Aquí voy a tejer 30 puntos. Así, 2, 3, 4. Estos puntos los estamos tejiendo al derecho. Todos los puntos se tejen al derecho para todas las vueltas. Ahí está, 30 puntos. Ahora, lo que voy a hacer es agregar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Esto va a ser para el centro del pantaloncito. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a tejer los 30 puntos de la primer piernita que hicimos. Estos puntos los había dejado en espera, así es que ahora nada más voy a tejer los 30 puntos y así vamos a unir las dos piernitas. Asegúrense de estar al lado derecho donde está el marcador para las dos piernitas.
Ahí está. Terminé de tejer los puntos. Miren, aquí tengo 30 más 4 más 30. Se hace un total de 64 puntos. Ahora, aquí al final voy a agregar 3 puntos. 1, 2, 3. Ahí está. Vamos a girar. Y vamos a tejer estos 3 puntos al derecho. Así, mira. Ahí está. 1, 2 y 3. Ahí está, los 3 puntos que agregamos. Ahora vamos a tejer todos estos puntos al derecho. Este es el lado revés del pantaloncito. Y así termino esta vuelta número 2 al lado revés. Tengo un total de 67 puntos. 3 más 30 más 4 más 30. 67 puntos. Ahora aquí al final voy a agregar 2 puntos nada más. 1 y 2 al modo de terminar esta segunda vuelta de la parte de arriba del pantaloncito con un total de 69 puntos. Ahora voy a girar. Para la vuelta número 3 estamos al lado derecho. Vamos a tejer estos 2 puntos que agregué al derecho. Uno y 2. Ahí está. 2 puntos. Y ahora voy a continuar tejiendo todos los puntos al derecho. Aquí está. Esta es la vuelta número 3. Y tengo un total de 69 puntos. De aquí en adelante vamos a continuar con 69 puntos para el resto del pantaloncito. Ahí está, así completo esta vuelta número 3. Tengo 69 puntos, voy a girar y voy a repetir lo mismo. De aquí en adelante vamos a hacer esta parte tejiendo todos los puntos al derecho. Y aquí voy a hacer unas 36, 38 vueltas, no estoy segura, todo depende de la medida que me da desde el centro del pantaloncito, desde aquí donde agregamos estos puntos, hasta más o menos que nos haga falta unas 6 vueltas, porque vamos a hacer la cintura igual como hicimos la parte de abajo del pantaloncito. Así es que continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. En la caja de información les voy a dejar medidas estándar, que son las medidas que yo estoy siguiendo para hacer este pantaloncito. Ahí también les voy a dejar las vueltas y el número de puntos que me da mi muestra de tensión. Así es que basado en eso es que estoy haciendo yo el pantaloncito.
Y bueno, así vamos a continuar. Continúen viendo, como les digo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer para el resto del pantaloncito. Luego vamos a hacer la cintura. Así es que continúen tejiendo todos los puntos al derecho. Siempre al final de cada vuelta vamos a tener 69 puntos. Nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte, hice un total de 38 vueltas. Ahora está midiendo, miren, 12 centímetros, que son 4.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de arriba del pantaloncito, la cintura. Miren, el pantaloncito va a ir así. Este va a ser el lado de atrás. Vamos a coser aquí y luego vamos a coser las piernitas, pero nos hace falta hacer la cintura. Así es que para hacer esta parte, miren aquí, vamos a iniciar la cintura. Para hacer eso, asegúrense de estar al lado derecho. Vamos a hacer primero voy a deslizar el primer punto sin tejer y luego voy a tejer un punto al derecho y luego uno al revés, uno derecho, uno revés, y así hasta llegar al último punto, un derecho, un revés. Continúen así para esta primera vuelta, haciendo un punto derecho, uno revés. Nos vemos aquí 2 puntos antes de terminar esta primera vuelta de la cintura para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de la cintura, tengo los últimos 2 puntos. Aquí esta vuelta hemos hecho un punto derecho, un punto revés. Ahora estos últimos 2 puntos voy a tejer un punto al derecho y el último punto también al derecho. Ahí está. Voy a girar para la vuelta 2. La vuelta 2 está al lado revés. Miren, para empezar voy a deslizar el primer punto sin tejer y luego voy a trabajar los puntos como se presentan. Este punto que está aquí lo voy a trabajar al revés, luego uno al derecho, uno revés, uno al derecho y así hasta completar esta segunda vuelta. Nos vemos al final, 2 puntos antes de terminar esta vuelta número 2 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 2, estamos al lado revés de la cintura. Estos últimos 2 puntos aquí, miren, voy a tejer uno al revés y el último punto al derecho. Y ahí está, así completo la vuelta 2. Vamos a girar para la vuelta 3 y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta 1. Vamos a deslizar el primer punto sin tejer y luego tejemos un punto derecho, uno revés, un punto derecho, uno revés y así hasta completar esta vuelta número 3. Aquí al final, estos últimos 2 puntos van a tejer un punto derecho y el último punto al derecho. Van a girar para la vuelta número 4, van a deslizar el primer punto y luego van a tejer un punto revés, uno derecho. Y así van a repetir estas 2 vueltas. Aquí no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer para la cinturita. No sé si hacerlo así de largo. Cuando se hace así de largo se tiene que doblar, pero a la misma vez crece con el bebé. En lo que van creciendo ya esta parte ya no se dobla. Y bueno, vamos a ver cómo nos queda. Continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que continúen repitiendo estas 2 vueltas que les mostré. Nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer la cintura, hice un total de 10 vueltas. Está midiendo aproximadamente 4 centímetros, que son más o menos 1.5 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren hacer la cintura así como hice este pantaloncito, aquí lo que pueden hacer es hacer unas 20, 26 vueltas. Ahí va a depender de ustedes si lo quieren más largo o más corto. Y luego doblar la cintura. Ahora, lo que yo voy a hacer es cerrar los puntos, así que para la vuelta número 11, esto es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a deslizar el primer punto, voy a tejer un punto al derecho. Este primer punto lo voy a traer por encima del segundo. El siguiente punto lo tejo al revés. Este punto lo traigo por encima del segundo punto. Y así, un derecho y cerramos un punto. Un revés, cerramos un punto y así hasta completar esta vuelta número 11. Aquí vamos a trabajar los puntos como se presenta y vamos a ir cerrando un punto. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta vuelta, nos vemos al final. Terminé de cerrar el último punto. Miren, aquí todavía no he cortado mi lana porque vamos ahora a dejar un trozo de lana para poder coser la parte de atrás del pantaloncito. Así es que aquí vamos a medir más o menos así, 3 veces el tamaño de la parte de atrás.
Cortamos el hilo y ahora vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está, la cintura está terminada, ya cerramos los puntos. Ahora el pantaloncito, miren, es así. Así es que ahora lo que vamos a hacer es coser esta parte con este trozo de lana. Y con este trozo de lana que dejamos aquí para esta piernita, vamos a coser las piernitas de esta manera. Así es que aquí con una aguja lanera les voy a mostrar esta parte aquí, miren. Vamos a empezar uniendo la cintura. Miren, asegúrense de estar al lado derecho. Este es el lado derecho del pantaloncito. Ahí están los marcadores. Miren, nos vamos a ir aquí. Este es el primer punto que cerramos. Más o menos aquí. Ese. Ahí está. Ahora vamos a irnos aquí al último punto. Y ahí está. Ya estamos unidos en forma circular. Ahora vamos a continuar hacia abajo. Esta va a ser la parte de atrás del pantaloncito. Miren, mi lana está a este lado, así es que me voy a ir aquí. Vamos a irnos aquí. Ahí está. Nos vamos aquí a este lado, al punto que corresponde a este otro lado. En el siguiente punto, en la mera orilla, lo mismo. Ahí está. Ahora aquí el último punto. Más o menos ahí. Ya esta parte está terminada, está unida. La parte de atrás aquí de la cintura. Ahora vamos a continuar por esta parte del cuerpo del pantaloncito. Miren aquí, esta vuelta, miren ahí está, y esta vuelta. Es que me voy a ir aquí al final, es este punto, meto la aguja ahí y luego me voy a ir aquí a este lado. Miren, están estos puntos ahí, la mera orilla se miran. Ahí voy a meter la aguja y lo mismo aquí a este lado, miren, ahí está. Y el último punto, ahí está, miren, hemos llegado justamente aquí donde agregamos los puntos. Esta parte ya está cerrado, van a tener que jalar ahí un poquito para que esta parte no quede muy encogido, y así es como se mira ya la unión para esta parte de atrás. Asegúrense de hacerlo con mucha paciencia para que les quede un terminado muy bonito. Ahora lo que vamos a hacer aquí es reforzar este último punto, porque ya esta parte está terminada. Con este trozo de lana que dejamos aquí, vamos ahora a cerrar esta piernita, el entrepiernas y luego esta otra piernita. Así es que asegúrense de reforzar aquí bien este último punto para que no se vaya a abrir. Vamos a hacer un nudo.
Bueno, aquí vamos a cortar el hilo. Y ya la parte de atrás está unida. Ahora vamos a irnos aquí con esta piernita. Podemos retirar los marcadores, ya no los necesitamos. Aquí, miren, vamos a irnos aquí. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en esta parte, miren. Vamos a unir las piernitas primero, la parte de abajo. La lana está a este lado, me voy a ir aquí al primer punto que cerré, que es este y vamos a unirnos con el primer punto, o más bien con el último punto. Ahí está. Ahora vamos a irnos en la mera orilla, haciendo lo mismo, miren, aquí a este lado. En la mera orilla está este punto. Luego a este lado lo mismo. Buscamos la vuelta que corresponde. Y ahí está. Ya esta parte está unida de la piernita. Miren, se mira bien. Perfecto. La unión. Los puntos quedaron justamente bien para que hagan dos puntos al revés, dos derecho, dos revés. Ahora vamos a continuar aquí con esta parte. Lo mismo, miren, asegúrense de que estas vueltas correspondan a cada lado. La lana está a este lado, así es que me voy a ir a este lado, la mera orilla, meto la aguja en ese punto. Y aquí en este puntito también, lo mismo. Ahí está el punto de orilla. Y este punto. Y así hasta llegar a la parte del centro. Aquí esta parte no hay una manera exacta, van a tener que ver ahí cómo se les mira mejor. Ahí está. Ahora tenemos la segunda piernita. Aquí asegúrense de que los puntos correspondan a este lado con este lado. Así vamos a ir haciendo esta parte y ya luego vamos a completar. Así es que continúen haciendo esta segunda piernita. Ya se los mostré aquí con esta piernita. Asegúrense de jalar aquí bien para que esta parte no quede encogida. Así es que continúen, terminemos de hacer la segunda piernita. Luego vengo y les muestro ya el pantaloncito terminado. Les voy a mostrar aquí donde hemos cosido esta parte y les voy a dar las medidas. Nos vemos entonces.
Ok, terminé de cerrar la segunda piernita, la hice igual como se los mostré aquí con la primera piernita y ya los pantaloncitos están terminados, miren qué lindos están. Este es el lado del frente y este es el lado de atrás. Miren, aquí está donde unimos los dos lados y miren, casi no se nota, está muy bonito el terminado y entre las piernitas así es como ha quedado también. Ahí está. Y bueno, ya los pantaloncitos están terminados. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, el largo total desde la cintura hasta el final aquí del pie está midiendo aproximadamente 31 centímetros, que son más o menos 12.25 pulgadas. Desde la entrepierna hasta el final de la piernita está midiendo 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Ahora, el ancho de la piernita, todo el contorno, está midiendo 20 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas. Ahora, desde la cintura hasta la entrepierna está midiendo 16 centímetros. La cintura, nada más por encima, está midiendo 20.5 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas. Así que basado en esas medidas, estos pantaloncitos son para un bebito de más o menos 0 a 3 meses. Ahora fácilmente se pueden tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 6 a 12 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente se pueden tejer en esas medidas. También les voy a dejar medidas estándar para que ustedes fácilmente puedan hacer sus cálculos. Y bueno, ahí están, los pantaloncitos están terminados para que hagan conjunto con la chaquetita Laurel. Estén pendientes del gorrito, que en otro paso a paso se los voy a mostrar. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.